Hola, buen día. Buen día a todos. Vamos a continuar con la clase. Nos quedamos en analizar los vectores desde su componente en X y Y, determinando las fuerzas que lo componen a través de las eh, fuerzas de su equivalente en X y en Y a través de las funciones trigonométricas seno, coseno y también de Pitágoras, del teorema. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Estamos a estar concentrados. En la imagen nosotros tenemos el siguiente diagrama de cuerpo libre donde vamos a analizar un primer vector que le llamamos F1, o sea, fuerza 1, igual a 400 newton, con un ángulo entre X, de aquí a aquí, de X al vector, de 30 grados. Y tenemos otro segundo vector en rojo, que es el vector de la fuerza 2, un vector de fuerza 2, F2 igual a 300 newton, y forma un ángulo beta igual a 45 de aquí, del lado negativo de las X, al lado a donde está el vector. El primer vector está en el primer cuadrante, magnitud 400 newton y dirección en 30 grados. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, que el primer vector está en X y Y positivos. ¿Qué pasa con el segundo vector? Tenemos magnitud igual a 300 newton, dirección en 45 grados y el sentido está sobre el segundo cuadrante. Y donde su componente en X va a ser menos X y su componente en Y va a ser positiva, sería Y positiva, por cómo está estructurado el vector, ¿sí? Su componente iría aquí, en X, o sea, hacia el lado negativo de las X, y Y pues iría hacia la parte positiva de las Y, la fuerza en Y. En el caso del tercer vector, es un vector de fuerza 3, 100 newton, con un ángulo gamma de 25 grados del eje de las X al vector. Entonces magnitud 100 newton, dirección 25 grados y su sentido está sobre el plano, sobre el tercer cuadrante del plano, ¿no? Entonces, aquí tendría que su componente en X es negativa y también su componente en Y, si lo vemos así. En el caso de, hay un cuarto vector que se llama ρ, la letra Y ρ, que es igual a 40 grados del eje X positivo aquí y tiene 350 newtons, entonces magnitud 350 newtons, el vector de fuerza 4 con una dirección de 40 grados y con un sentido en el segundo cuadrante. Hasta aquí lo vamos a analizar. Entonces, estos son 4 vectores. ¿Qué es lo que vamos a pasar? ¿Qué es lo que hay que hacer con estos vectores? Bueno, el problema es determinar la fuerza resultante, su dirección y sentido, además de su representación en el plano cartesiano. ¿Qué quiere decir esto? El problema a resolver es que de todas esas 4 vectores que nosotros tenemos aquí, existe un vector que los puede reemplazar o representar con un solo vector. O sea, podemos utilizar estos vectores para obtener un vector total o resultante, ¿sí? Y ese vector resultante pues sigue siendo un vector, tiene una magnitud, vamos a calcular su magnitud, su dirección y sentido. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esperamos ya tengan bien claro lo del triángulo rectángulo, ¿sí? El primer vector F1, ¿sí? Sería aquí su componente en X y su componente en Y. Sería en X positiva y en Y positiva. En el caso del vector 2, su componente en X aquí sería negativa y su componente en Y sería positiva. El vector 3 sería la componente en X aquí sería negativa y su componente en Y es negativa. En el caso del vector 4, su componente en X es positiva y su componente en Y sería negativa. Entonces, depende de cuál de los 4 vectores en los 4 cuadrantes estemos utilizando. Es lo que vamos a analizar y vamos a determinar un vector resultante. Entonces de aquí
lo que necesitamos saber, fíjense, en forma de resumen, es que el primer vector tiene 400 newton, un grado de 30, un ángulo de alfa de 30 grados. Está en el primer cuadrante, su sentido, su componente en X es positiva y su componente en Y es positiva. En el caso del segundo vector, tenemos su magnitud, F2 igual a 300 newtons, su dirección en beta es igual a 45 grados, su cuadrante es el 2, y su componente en X es negativa, y su componente en Y es positiva. En el tercer vector, F3 es igual a 100 newtons, su magnitud, su dirección gamma igual a 25 grados y un cuadrante 3. Su dirección, su componente en X es negativa y su componente en Y es negativa. La magnitud en el vector 4 de fuerza sería 350 newton con un ángulo ρ y de un ángulo ρ de 40 grados. Sentido está en el cuarto cuadrante, pero su componente en X es positiva y su componente en Y es negativa. Prácticamente cuando ustedes lo estén analizando o viendo este video, pues pueden regresar al diagrama. Aquí está, ¿sí? Coinciden todas las descripciones que puse aquí en esta diapositiva. Entonces, una vez que saben, pues podemos ubicar cada uno de los componentes en X y Y de cada vector. Entonces, lo siguiente, nosotros lo que estamos buscando es una fuerza resultante con, o sea, una fuerza resultante con magnitud, dirección y sentido que sustituya a estas cuatro, ¿sí? O que sea equivalente a estas cuatro. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a encontrar de todas las componentes en X de los cuatro vectores que tenemos acá. O sea, del primer vector de F1 estaría aquí, es positiva. La componente en X, la componente Y, el segundo vector estaría aquí, sería negativa. La componente en Y, en X del tercer vector también estaría aquí sobre el eje X negativo. Estamos hablando nada más de X. Y la fuerza 4, el vector 4 estaría aquí, la fuerza del vector 4 estaría aquí sobre el X, sobre el eje X positiva. Todos vamos a sacar F1 positivo en X, F2 negativo en X, F3 negativo en X y F4 positivo en X. Estamos hablando ahorita solamente de X. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo que puedo hacer es decir, voy a sumar todas las fuerzas en X. Del primer vector es positivo, del segundo vector es negativo, del tercer vector es negativo y del cuarto vector es negativo. ¿Sale? Entonces, la componente del primer vector es coseno de 30 del primer ángulo por F1, por la magnitud de F1. El segundo vector es negativo, sería coseno de 45 por F2. Este sería mi segundo componente en X, ya representada en esta ecuación. El tercer vector sería menos coseno de 25, la componente en X, menos coseno de 25 por F3, más coseno de 40 por F4. Representan las componentes en X de los cuatro vectores, ¿sí? Entonces, sustituyendo los valores de F1, F2, F3 y F4, sería coseno de 30 por 40 newton, menos coseno de 45 por 300 newton, menos coseno de 25 por 100 newton, más coseno de 40 por 35 newton. Esto lo pueden realizar ustedes en su calculadora. Vayan analizando, pueden ir a ver la imagen. Si se les dificulta visualizarlo, bueno, dibujen cada triangulito en su cuaderno. O sea, este triangulito y vean por qué es coseno positivo. Bueno, pues porque está de este lado. Dibujen el segundo triangulito, van a ver que está de este lado. Dibujen los cuatro triangulitos por separado, ¿sí? Y van a ver que es lo que está aquí. Lo único que estamos haciendo es todas las componentes. Si apunta el vector hacia el lado positivo de X, pues es positivo. Si apunta al lado negativo, la componente se vuelve negativa. Entonces, ustedes lo pueden hacer con su calculadora. Todas estas operaciones, que son las que están aquí abajo en 73, les debe dar más o menos parecido a esto. No igual, o tal vez es poquito más, poquito menos, pero no importa. Mientras se acerque a esto está bien. Y la calculadora está en DEC, en las Casio, DEC. ¿Sí? Para que esto salga en radianes, no en grados, en DEC. Ahí viene en las Casio.
y les debe de dar esto. Cuando yo sumo todo esto, este símbolo, ¿sí?, que ustedes ven aquí, se llama sumatoria de fuerzas. Esta es una sumatoria, ¿sí? Entonces lo que quiere decir esto es una sumatoria de todas las fuerzas en X. De las que están en el plano, son la sumatoria de fuerzas. Todas las componentes en X, ¿sí? Entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a lo que nos dé la suma de esto, o sea, 346.41 newton menos 212.13 menos 90.63 más 268.11, les debe dar aproximadamente 311.76. Es la sumatoria de todas las componentes en X. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el caso de las componentes en Y. Entonces tendremos que, de acuerdo al plano y a lo que ya establecimos, la fuerza 1 en Y, la componente en Y de la fuerza 1 es positiva en Y, la fuerza 2 también es positiva, y las 3 y las 4 son negativas. Entonces, ¿cómo obtenemos las componentes? Sería a través de seno de 30 por F1 más seno de 45 por F2 menos seno de 25 por F3 menos seno de 40 por F4. ¿Sí? Eso representa a través la componente esta que va aquí, es positiva porque va hacia arriba de X, esta también positiva, esta va negativa en la 3 y negativa, cada uno con su respectivo ángulo. Entonces van a tener ahora sumatoria de fuerzas en Y, que son lo que ya mencionamos. Sustituimos los valores de cada componente. En el caso de 1 es 400 newtons, en el caso de la 2 es de 300 newtons, de 3 es de 100 newtons y de la última, o la cuarta, es de 350 newtons. Entonces, al hacer sus operaciones con la calculadora, les queda 200 newtons más 212.13 newtons menos 42.26 menos 224.97. La sumatoria de todas las fuerzas en Y, si ustedes hacen esto, les debe dar aproximadamente 144.9 newton, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya tenemos todas las componentes en X, que nos dio 311.76 newton, y todas las componentes en Y, que nos dio la sumatoria de fuerza en Y en 144. Con esto nosotros vamos a encontrar la resultante. ¿Cómo encontrar la fuerza resultante? Bueno, la fuerza resultante la vamos a obtener a través de la sumatoria de todas las fuerzas en X al cuadrado más toda la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Sacamos la raíz. Si recuerdan, de todo lo de X nos dio 311.76 newton, lo elevamos al cuadrado, más 144.9 newtons al cuadrado, y a eso le sacamos la raíz y les debe dar 343.78 newton. Quiere decir que podemos sustituir las 4 vectores por uno solo, que su magnitud es 343.78, ¿sale? Y también podemos decir que el ángulo de esa resultante, el ángulo entre estos dos valores, o sea, sería lo que nos dio en Y y en X, las sumatorias 144 entre 311, a eso le ponen tangente inversa o arco tangente en su calculadora, lo que les debe dar 24.9 grados. Esto lo podemos representar en el plano de la siguiente manera. ¿Qué quiere decir? Fíjense, tanto las componentes en X y en Y, X nos dio 311.76 positivo y Y también. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se ubica en el primer cuadrante, ¿sí? Ahora, utilizando la fórmula de la fuerza resultante a través del teorema de Pitágoras, obtenemos que tiene una magnitud de 343.78 newton. Aquí está. Y tiene un ángulo de 24.9. Es decir, podemos utilizar la sumatoria de fuerzas en X y Y, las componentes en X y Y, para sustituir todos estos vectores, estos 4 vectores, por una sola, que es la resultante. Entonces les voy a dejar este video, analícenlo, chequenlo bien, y de aquí van a salir más ejemplos. Saludos.